Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto poder saludarles a la distancia y aprovechar la oportunidad para compartirles otro video tutorial que en esta ocasión le hemos titulado La presunción en tan solamente 10 pasos. Así que sin más preámbulo, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver de qué manera nosotros podemos incurrir fácilmente en el pecado de la presunción. Y la base bíblica está en Marcos 8, versículos 11 al 13, que dicen así: Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Quiero que miremos que en el versículo 11 menciona que los fariseos querían tentar a Jesús y para hacerlo llegaron a pedirle una señal. Es en ese contexto que el versículo 12 menciona que Jesús, gimiendo en su espíritu, dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Porque una manera muy fácil de incurrir en el pecado de la presunción es pidiéndole a Dios una señal cuando ya existe un claro escrito está. Si Dios dice en su palabra lo que tenemos que hacer, no hay nada de estar pidiendo señales, porque eso es un acto de presunción. ¿Me estoy explicando, sí o no? Muy bien. Entonces sigamos ahora con el paso número 2, donde queremos ver cuál es una de las posibles consecuencias de practicar el pecado de la presunción. Y la base bíblica está en Eclesiastés capítulo 7 y el versículo 17, que dice así: No hagas mucho mal ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Quiero que notemos que cuando nosotros decimos que por fe estamos haciendo X o Y cosa, cuando en realidad eso no es un acto de fe, sino que más bien es un pecado de presunción, corremos el riesgo de morir antes de tiempo. Porque el texto dice en la parte final: ¿por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Y esto es muy importante entenderlo, porque la presunción es la falsificación satánica de la fe. Muchas de las cosas que hacemos diciendo que es por fe, en realidad es una falsificación que en este tema le hemos identificado como el pecado de la presunción. Con eso dicho, vamos a continuar ahora con el paso número 3, donde queremos ver qué es lo que tienen en común la mayoría de las personas presuntuosas. Y la base bíblica está en Éxodo 18, versículos 18 y 19. Dice así: Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Quiero que notemos que en este contexto, un individuo le está dando un consejo a otro. Y es interesante que en el texto 18 le dice:
no podrás hacerlo tú solo. Desfallecerás del todo. En otras palabras, el trabajo es demasiado pesado para ti. Y es allí donde la mayoría de nosotros caemos en el pecado de la presunción, porque el texto 19 menciona: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré. A muchos de nosotros, cuando somos presuntuosos, no nos gusta escuchar a nadie ni tomar el consejo de nadie, porque nos creemos tan capaces y tan llenos de fe en Dios que no tenemos por qué hacerle caso a nadie. Y eso es muy común y muy normal entre aquellos que cometemos el pecado de la presunción. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Muy bien. Sigamos pues entonces con el paso número 4, donde queremos ver cuáles son los pasos que debe de seguir una persona que comparte la palabra de Dios para no caer en el pecado de la presunción. Y la base bíblica está en Job 42, versículos 3 y 4, que dicen así: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí y que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. Quiero que miremos la parte final del versículo 3, donde menciona: por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Porque los que enseñamos la palabra de Dios corremos el riesgo de cometer el pecado de la presunción al ponernos a hablar, a enseñar y a predicar cosas que no entendemos. Y no las entendemos porque no dedicamos el tiempo a la oración, al estudio de la palabra, para que Dios nos pueda capacitar antes de hablar. Entonces, dar un mensaje de la palabra, una predicación o un tema de enseñanza sin preparación es un acto de presunción. Por eso el texto 4 menciona: oye, te ruego, y hablaré, es decir, hay que rogarle a Dios y hablar con Él en oración. Y luego el texto agrega: te preguntaré y tú me enseñarás. Cuando dedicamos tiempo a la oración y rogándole a Dios por sabiduría y pidiéndole que nos enseñe su palabra, entonces el Espíritu nos guiará a toda la verdad que necesitamos compartir y enseñar, para que lo hagamos con el respaldo del cielo. Porque vuelvo a enfatizar, una predicación sin preparación es un pecado de presunción. ¿Me estoy explicando, sí o no? Muy bien. Entonces, sigamos ahora con el paso número 5, donde queremos ver por qué, aunque uno haga las cosas con muy buena intención, igual puede incurrir en el pecado de la presunción. Y la base bíblica está en 2 Samuel capítulo 6, versículos 6 al 7, que dicen así: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Quiero que miremos que el texto 6 menciona que los bueyes que llevaban el arca de Dios se tropezaron. Y es allí donde Usa extendió su mano al arca de Dios para sostenerlo. Sin embargo, el versículo 7 menciona
que el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y la razón por la cual no es suficiente la buena intención en el contexto del pecado de la presunción, porque además de tener una muy buena intención, es necesario acompañarlo de obediencia, porque buena intención sin obediencia igual es pecado de presunción. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Muy bien. Entonces, sigamos ahora con el paso número 6, donde queremos ver en qué sentido el pecado de la presunción también puede ser un pecado colectivo. Y la base bíblica está en Hechos 5, versículos 8 al 10, que dicen así: Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Quiero que notemos que el versículo 9 menciona una palabra muy importante. ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? La palabra clave es convinisteis, porque en realidad, en este contexto, la mujer hizo un convenio, decidió ser cómplice con su esposo al tentar y al mentirle al Espíritu Santo de Dios. Obviamente, ellos pensaron que estaban haciéndolo con fe, pero no podemos confundir la fe con la presunción, porque son dos cosas muy distintas. Por eso el texto 10 menciona que al instante ella, es decir, la mujer, cayó a los pies de él y expiró. Y la parte final menciona: la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, porque vendieron la heredad y ambos en convenio, en complicidad, decidieron robarse parte del dinero y, según ellos, presentarse ante el siervo de Dios con fe, no sé en quién, porque en realidad era un pecado de presunción, y por eso ambos murieron al experimentar el juicio de Dios. Muy importante este detalle. Teniendo eso claro, permítame avanzar ahora con el paso número 7, donde queremos ver en qué categoría entra el pecado de presunción de acuerdo a la palabra de Dios. Y la base bíblica está en Salmos 78, versículos 17 al 19. Dice así: Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo: ¿Podrá poner mesa en el desierto? Recordemos que el pueblo estaba en el desierto y Dios les alimentaba a diario con el pan que caía del cielo. Es en ese contexto que el versículo 18 dice: pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Es muy importante entender que estos individuos pensaban que estaban pidiendo la comida con fe, pero en realidad era un acto de presunción, porque recordemos que la presunción es la falsificación satánica de la fe. Y por eso el texto 17 menciona
que volvieron a pecar contra él, refiriéndose contra Dios, rebelándose contra el Altísimo, porque el pecado de presunción entra en la categoría de la rebelión. ¿Estamos conectados, sí o no? Perfecto. Así que permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 8, donde queremos ver qué es lo que las personas presuntuosas nunca aceptan ni reconocen. Y la base bíblica está en Mateo 9, versículos 11 y 12, y Mateo 5, versículo 20. Dice así: Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Quiero que miremos en primer lugar el versículo 11 de Mateo 9, porque allí dice: cuando vieron esto los fariseos. Tomando eso en cuenta, ahora miremos lo que Cristo dice en el versículo 12. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y por último, quiero conectar lo que menciona Jesús en Mateo 5, versículo 20, respecto al sentimiento que tenían los fariseos y los escribas. Dice allí: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos. Uniendo todos estos textos, tenemos que concluir que la razón por la cual los escribas y los fariseos, que dicho sea de paso, eran personas presuntuosas que profesaban tener fe en Dios, pero en realidad tenían una falsificación satánica de la fe, que es la presunción. Estos individuos no sentían la necesidad de médico divino ni reconocían su pecaminosidad, porque Mateo 5:20 dice que ellos se sentían muy justos. Y esa es la gran verdad que no aceptan ni reconocen las personas presuntuosas. Nunca van a reconocer su pecaminosidad, ni mucho menos su necesidad del Señor Jesucristo. ¿Me estoy explicando, sí o no? Excelente. Así que vamos a continuar ahora con el paso número 9, donde queremos ver qué relación tiene el pecado de la presunción con el concepto bíblico de siembra y cosecha. Y la base bíblica está en Gálatas 6, versículos 6 al 8, que dice así: El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Quiero que miremos que el versículo 6 nos da una clara enseñanza en cuanto al sembrar en el Espíritu, porque dice allí: el que es enseñado en la palabra, el que recibe la bendición espiritual de la enseñanza bíblica, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. En otras palabras, el que recibe la bendición espiritual debe de beneficiar y bendecir materialmente a su instructor o al siervo de Dios. Al hacer eso, estaría sembrando en el Espíritu. De no hacerlo, entonces está sembrando en la carne.
Y el versículo 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Lo interesante del caso es que estos individuos que deciden sembrar en la carne y no bendicen al siervo de Dios, al instructor bíblico, con cosas materiales de acuerdo al texto 6, se atreven a buscar a Jehová para que Él les pueda dar cosechas en el Espíritu. Y es allí donde cometen el pecado de la presunción, aunque ellos creen que tienen fe. Porque el texto 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, la relación que existe entre el pecado de la presunción con el concepto bíblico de siembra y cosecha es que tú vas a cosechar exactamente lo que sembraste. Sin embargo, por lo general, las personas presuntuosas siembran en la carne, pero se atreven a pedirle a Dios una cosecha en el Espíritu. Y eso es tratar de engañar y tratar de burlarse de Dios, que obviamente es imposible. Con eso dicho, estamos listos para el paso final, donde queremos ver cómo podemos contrarrestar toda esa falsificación presuntuosa que se mueve en el mundo religioso actual. Y la base bíblica está en Mateo 4, versículos 5 al 7, que dicen así. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Quiero que notemos que en el versículo 6, Satanás utiliza la palabra de Dios de una manera presuntuosa, porque dice allí, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Obviamente, hoy en día hay muchas personas en el mundo religioso que hacen exactamente lo mismo. Utilizan un escrito está, pero totalmente fuera de contexto. Utilizan un escrito está para justificar su mala conducta y lo hacen creyendo que es un acto de fe, cuando en realidad es una falsificación satánica de la fe que en la Biblia podemos entender como el pecado de la presunción. Y la forma de contrarrestar toda esta falsificación presuntuosa que se mueve en el mundo religioso es haciendo lo que Cristo hizo. Versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también. Porque para cada texto que las personas presuntuosas utilizan fuera de contexto para justificar su conducta errónea, hay un escrito está también. Y esa es la única manera de contrarrestar tanta falsedad presuntuosa. ¿Me estoy explicando, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que permítame repasar contigo rápidamente los 10 aspectos que hemos estudiado en el video de hoy. Donde lo primero que vimos fue que una de las maneras más fáciles de incurrir en el pecado de la presunción es pidiéndole a Dios una señal cuando ya está establecido en su palabra un claro escrito está. Y uno de los riesgos que corremos al practicar el pecado de la presunción es el de morir antes de tiempo.
Vimos también que las personas presuntuosas, por lo general, no les gusta escuchar a nadie ni recibir el consejo de nadie. Otro punto importante que vimos fue que los que predicamos la palabra de Dios, para no incurrir en el pecado de la presunción, tenemos que prepararnos antes de predicar. Tenemos que dedicar tiempo a la oración y al estudio de la palabra de Dios, porque una predicación sin preparación es un pecado de presunción. Otro punto importante que vimos fue que el pecado de la presunción puede ser practicado de una forma colectiva, cuando varias personas hacen convenios o son cómplices en este pecado delante de Dios. Además de eso, mencionamos que el pecado de la presunción entra en la categoría de la rebelión y que los seres humanos que estamos luchando con este asunto de la presunción normalmente no reconocemos nuestra condición pecaminosa y tampoco aceptamos que necesitamos la ayuda del médico divino, que dicho sea de paso, es el Señor Jesucristo. Vimos también que la relación que existe entre el pecado de la presunción y la enseñanza bíblica de la siembra y la cosecha es el hecho de que individuos presuntuosos que siembran en la carne se atreven a reclamarle a Jehová una cosecha en el espíritu. Y eso implica que están tratando de burlarse y de engañar a Dios, que obviamente es imposible. Y lo último que mencionamos fue que en el mundo religioso actual se practica con mucha regularidad el pecado de la presunción, porque utilizan un escrito está fuera de contexto, supuestamente con fe, para justificar sus malas conductas. Y la única forma para contrarrestar esos escritos está presuntuosos es haciendo lo que Cristo nos enseña en su palabra. Escrito está también. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, teniendo esos 10 pasos claros, quiero animarle en el nombre de Jesús a que siga fortaleciendo su relación personal con Dios y que por medio de su Espíritu obrando en nosotros podamos crecer en fe y vencer toda presunción, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero la presunción es la falsificación satánica de la fe. Y mientras tanto, quiero que sepas que seguiremos creando otros videotutoriales, obviamente con fe, para volver pronto y compartírselos para la honra y gloria de Dios y para tu bendición. Entonces, que Dios les siga bendiciendo y manténgase conectado.